La Silvia. Perdón. Se me fue. Varios nutrientes. El punto clave está en... ¡Ay! Enfermedad parasitaria. Yo no sé, yo creo que hablé muy rápido, ¿no? La taenia humana se reconoce desde épocas muy antiguas como evidencia de taenia absolio. Se conoce que el consumo de carne se da desde los libros sagrados como lo es el Corán y la antigua Grecia, que están prohibidos. La carne es un alimento con alto valor nutritivo, comercial y cultural, presente en la dieta de la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, hay algunas especies de las que el consumo de su carne, al igual que el mismo animal, han sido satanizados y criticados, sobre todo en lo que se refiere al sacrificio de los animales y el verdadero impacto de la carne en la salud humana. La carne de cerdo en los últimos años se ha considerado pesada, grasosa y con alto contenido de caloría, además peligrosa por la alta asociación con las enfermedades y los parásitos. Estas creencias populares constituyen una imagen que todavía se proyecta en un amplio sector de la población y que tuvieron su origen principalmente en la forma en que se criaba el cerdo en el pasado. Esto conlleva a tener actualmente unas creencias o mitos sobre el consumo de la carne. Uno de los mitos más comunes es la carne de cerdo y es alta en grasa, colesterol y muy poca nutritiva, más que todo por el desconocimiento de algunas personas. Tenemos que considerar que existen en los cortes dos tipos, de la grasa intramuscular, que se varía de acuerdo al corte y a la actividad, y la externa, cual debe ser removida completamente antes de cocinar la carne. El cerdo puede ser considerado una carne con bajo contenido de grasa de acuerdo al correcto desagrado y externo que se realice, ya que el 70% de la grasa del cerdo está por debajo de la piel, que sería el tocino. Además, como podemos evidenciar en la lista de intercambios de alimentos, la carne de cerdo tiene un contenido de grasa menor comparado con otras carnes magras. Además, la carne de cerdo nos aporta una gran variedad de nutrientes. El punto clave se encuentra en diferenciar las carnes magras de este. Anteriormente, los cerdos se creaban para producir grasa, debido a que cocinaban con esto, ya que no contaban con los aceites vegetales que contamos actualmente. Ya los cerdos se crían más que todo para producir las carnes magras. Se han realizado estudios donde nos demuestra que la carne de cerdo es fuente de vitamina B1, ya que esta nos ayuda al sistema nervioso, además que promueve el crecimiento y ayuda a la digestión y asimilación de los alimentos. Se puede decir que en 100 gramos de esta carne pueden llegar a contener 0.95 miligramos de esta vitamina, un valor muy cercano para cubrir los requerimientos diarios de una mujer, 1.1 miligramos día, o un hombre 1.2 miligramos día. Incluso, debido a la mejora en la forma de producir el cerdo, su carne es recomendable en la inclusión de dietas bajas en calorías. Como otro mito o creencia tenemos, eres malo como la carne de puerco, se basa en creer que al consumir carne de cerdo se adquirirá cisticercosis, una enfermedad parasitaria. Para empezar a explicar qué es la cisticercosis, debemos tener en cuenta dos conceptos. La primera es la teniasis. Es la infección intestinal producida por parásitos adultos de la Taenia solopia, que en forma larvaria puede producir graves problemas de salud. Suele ser asintomática, pero puede presentar síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. ¿Cómo se adquiere? Por medio del consumo de carne de cerdo, contaminada por los quistes larvarios del parásito. Recordemos que este parásito en su forma larvaria contrae varias consecuencias en la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la consecuencia más grave? Que cuando las personas están infectadas pueden eliminar los huevos de la Taenia solio en sus heces, lo que conlleva la transmisión de la cisticercosis. Entonces, ¿qué es la cisticercosis? Es una infección con la forma larvaria del parásito Taenia solum. ¿Por qué se puede generar? Por la ingesta de huevos de esta misma. Estos se pueden encontrar en alimentos contaminados por las heces humanas, ya que estas mismas contienen este parásito adulto. Es decir, que este proceso ya se había realizado. También se da por no lavarse bien las manos después de una deposición y no implementar las bioseguridades necesarias, que también se puede generar por una transmisión fecal-oral. ¿Cómo es su proceso? Los seres humanos contaminados con tenia liberan los huevos de la taenia en las heces. Las heces contaminan el medio ambiente y los alimentos, como vegetales. Las personas pueden ingerir los huevos al comer estos alimentos y así los huevos se eclosionan dentro del cuerpo, se enquistan en los músculos y sistema nervioso central, generando
cisticercosis y neurocisticercosis. Lo mismo pasa en los cerdos. Entonces, la carne de cerdo con cisticercosis mal cocida infecta a las personas desarrollando la tenia adulta en su interior. En el 2012 y en el 2013 se llevó a cabo un estudio de seroprevalencia de cisticercosis porcina e identificación de teniasis humana en los criadores de cerdo en el área urbana de Coyaima, Tolima, con una prevalencia general de parasitismo intestinal en los criaderos de 43.3% y el 1.9% de ellos eran portadores de huevos de taenia, con exposición de los criaderos de cerdo a entornos sin una eliminación adecuada de las excretas humanas, lo que facilita la infección de los animales. A ver, desde la pregunta inicial, desde la misma pregunta ya un planteamiento equivocado, ¿sí? Cuando se habla de la cisticercosis presente en cerdo hay que aclarar. Primero, muy poquiticos cerdos tienen cisticercosis. Es muy escasa, muy supremamente escasa la cisticercosis en cerdos. Hoy los sistemas de producción con normas de bioseguridad extrema en las granjas porcícolas hacen que el cerdo no tenga posibilidad de adquirir una cisticercosis fácil. O sea, es muy eventual hablar de una cisticercosis en cerdos, conseguir carne de cerdo con cisticercosis. ¿Listo? Bueno, el cerdo como transmisor es otro gravísimo error. La cisticercosis no se adquiere a partir del consumo de carne de cerdo. Cuando una persona come carne de cerdo y ese cerdo llega a tener cisticercosis, la persona adquiere una teniosis, que es muy difícil. Hay que hablar de teniosis y hay que hablar de cisticercosis. Hay que aclarar, si yo como carne de cerdo y ese cerdo llega a tener cisticercosis, que es la larva o el quiste de la Taenia solium, yo voy a desarrollar en mi tracto digestivo una Taenia solium o una solitaria, es decir, adquiere una teniosis, no una cisticercosis. La cisticercosis se adquiere al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal humana, que quede claro, procedente de un teniósico, es decir, una persona que tiene la tenia. Entonces, el riesgo efectivamente está en el consumo de frutas, verduras, legumbres, hortalizas mal lavadas, donde posiblemente fueron irrigadas con aguas residuales. Puede haber materia fecal en estas aguas residuales e impregnan una fruta, una verdura, una legumbre, una hortaliza. Ahí habría huevos de tenia. El individuo que ingiere esa fruta, verdura, legumbre, hortaliza, agua, en fin, lo que sea, cualquier alimento contaminado con estos huevos de tenia, adquiere la cisticercosis. Entonces, el riesgo está básicamente en alimentos contaminados con materia fecal humana que tenga huevos de tenia. ¿Listo? Definitivamente hay que educar mucho a la gente en el lavado de frutas, verduras, legumbres y hortalizas. Esa es la tarea que tenemos que emprender. Está comprobado que muchos cultivos son irrigados con aguas residuales. Un altísimo porcentaje de cultivos están irrigados con aguas residuales. Entonces, vuelvo al cuento, sin lastimar conductas de nadie respecto a la alimentación. Muchas personas creen que comen supremamente saludable porque su dieta es básicamente a base de vegetales y habría que mirar ese origen de esos vegetales. En la Universidad de Antioquia, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, en el año como 2019, 2018, todas las lechugas que se analizaron en un laboratorio de microbiología, todas, absolutamente todas, durante ese año, estaban positivas para coliformes fecales. Ahí nos están diciendo claramente que todas esas lechugas estaban contaminadas con materia fecal humana. Entonces, si queremos prevenir la cisticercosis, tenemos que educar muchísimo a la población respecto al lavado de frutas, verduras, legumbres y hortalizas, porque es allí donde usted tiene el verdadero riesgo de consumir el huevo de la Taenia solium, y si usted consume huevo de Taenia solium, ese huevito va a llegar a su estómago, eclosiona o revienta, toma vía sanguínea y se va a ubicar preferiblemente a nivel del sistema nervioso central, donde va a formar la larva o quiste, y desde luego esa larva o quiste va a estar creciendo, va a generar un tumor, y ahí la sintomatología severa a nivel del sistema nervioso central. La producción de carne es muy criticada por algunas personas desde el punto de vista ecológico y ambiental.
se dice que se gasta mucha agua, tanto en el proceso de producción de animales, de beneficio de animales de abasto para consumo humano, pues en las plantas de beneficio, etcétera, etcétera. Pero la pregunta mía es, si usted hiciese una verdadera higiene de frutas, verduras, legumbres y hortalizas, tendría un gasto exageradísimo de agua. De manera que también tenemos que estar pensando ambientalmente. El que consume frutas, verduras y legumbres cree que el medio ambiente no se está impactando, pero si usted quiere tener ese alimento de origen vegetal en condiciones favorables desde lo sanitario, usted tiene que hacer un lavado muy exhaustivo de esto también. Entonces, es de tener mucha precaución, de tener muchísimo cuidado para prevenir la cisticercosis, frutas, verduras, legumbres y hortalizas. Esa es mi recomendación número 1. Y coman carne de cerdo toda la que quieran. Como le digo, si usted de pronto llegase a consumir carne de cerdo con cisticercus, desarrollaría una teniosis que desde el punto de vista de salud a usted no le va a causar mayores inconvenientes. Grave situación, consumir un alimento contaminado con materia fecal humana con huevos de tenia. La fase de este parásito en el cerdo tiene un orden de preferencia migratoria, empezando por la lengua, parte interna del corazón, después los músculos maceteros, luego en el diafragma, luego en la pared abdominal y finalmente en órganos como el pulmón y el hígado. Por lo que podemos inspeccionar en estas zonas estas parasitaciones. Los cisticerdos también pueden alojarse en el cerebro del cerdo, manifestando síntomas nerviosos o en la médula espinal. Por lo general, la teniosis intestinal no provoca ningún malestar, tampoco la cisticercosis le causa problemas de salud al cerdo, por lo que podemos decir que el parásito es silencioso y no dañino a sus hospederos naturales, pero en algunos casos se presentan dolores ligeros como, primero, problemas en la masticación. Segundo, falta de movilidad o parálisis de la lengua cuando los cisticercosis se alojan en la lengua. Tercero, incoordinación, postura normales acompañadas de temblores, rigidez, convulsiones y ataques epilépticos. Cisticerco presente en el cerebro. Cuando las semillas afectan los ojos, los animales muestran la pérdida parcial o total de la visión. En infestaciones de leve a moderada puede palparse la semilla, sobre todo debajo de la lengua, lo que se utiliza con fines diagnósticos. El 10º, es necesario aclarar que cerdos con infestaciones severas pueden pasar inadvertidos sin mostrar síntomas de ningún tipo. Y el 11, por último, los síntomas descritos para los cerdos pueden encontrarse en perros y gatos, ya que, como es sabido, también ellos tienen tendencia a comerse los excrementos humanos, que sería coprofagia. Pero ¿qué pasa cuando hay cisticercosis en el ser humano y no en el cerdo? Estos migran al sistema nervioso central y se transforman en cisticercos, causantes de la neurocisticercosis, una enfermedad que puede ser grave y crónica. La presencia del parásito en el cerebro humano puede generar una diversidad de problemas clínicos, como crisis convulsivas o epilepsia, dolores de cabeza intensos, parálisis, ceguera y retraso mental. La neurocisticercosis siempre ha estado muy prevalente en algunas partes del mundo, especialmente en África, en Asia y en América Latina y el Caribe, que son como todavía lo que llamamos como países subdesarrollados. Entonces, es posible todavía si no tenemos como un buen manejo de excretas, de acueductos. Entonces, sí, todavía es factible. Ok, entonces las manifestaciones clínicas son muy variadas, por eso es que uno casi nunca se da cuenta, porque se pueden pasar muchos años siendo asintomáticos, ¿cierto? Entonces teniendo el cisticerco, pues el neurocisticerco, pero sin tener síntomas. El síntoma más común es la epilepsia, ¿sí? Porque los quistes y todo eso hacen como, estimulan ahí para producir epilepsia, pero también tenemos deterioros cognitivos, dolores de cabeza, se pueden alojar en los ojos, entonces crear problemas oculares y meningitis también pueden causar. Y ya todo lo que serían como las complicaciones relacionadas, entonces hidrocéfalo, o sea, que se aumenten los ventrículos del cerebro, que haya que hacer cirugías para manejarlas, que se pueden quedar ciegas las personas, o incluso no solamente en el cerebro, sino que pueden infectar la médula espinal y hay mielitis, o también hay quistes que se alojan a nivel de la médula o en la parte extramedular y pueden causar paraplegias o otros síntomas así.
Sí, entonces ahí pues lo de la epilepsia sería más que todo como una manifestación y una misma complicación. El deterioro cognitivo, que es una de las preocupaciones, sí, porque el parásito no solamente está ahí, sino que causa inflamación y va deteriorando, entonces es una de los síntomas más importantes. La ceguera y ya lo que sería pues como la misma mielitis o las lesiones focales, porque como también depende del número de parásitos, de quistes que tengas o del volumen que tenga el quiste, entonces también puede darte, hacerte pues como debilidad de un lado del cuerpo, alteraciones en el habla, dependiendo de dónde estén los quistes. Bueno, entonces cuando ya uno ve la imagen, uno generalmente les manda un Western blot para el neurocisticerco, para poder como hacer la confirmación del paciente, pues de la enfermedad. La verdad, pues nosotros sí hemos tenido, pues yo trabajo en un centro de referencia de neurología, entonces anualmente siempre tenemos casos. Que te haya dicho así, en un año podríamos tener 4 o 5 casos de neurocisticercosis. Y que el tratamiento pues también es prolongado, porque el tratamiento de la tenia en sí es albendazol por 3 días o praziquantel, que lastimosamente acá no lo conseguimos, pero de la neurocisticercosis uno tiene que hacer albendazol casi que por 14 días, dar esteroides, volver a hacer imagen, volver a mirar y volver a repetir posiblemente el tratamiento. Entonces hay que hacer el seguimiento a los pacientes. La prevalencia exacta de la neurocisticercosis es desconocida. En el 2016 se publicó un estudio descriptivo de corte transversal que evaluó la cero prevalencia de cisticercosis en pacientes de consulta neurológica en Popayán, en el que se encontraron anticuerpos anticisticerco en el 54% de los pacientes evaluados y el 53.2% presentó epilepsia. Dentro de las medidas preventivas más importantes de esta parasitosis encontramos uso adecuado de las letrinas, no defecar en porquerizas donde pastorearon o se mantengan los cerdos. Establecer leyes que exijan la inspección sanitaria en rastros, mataderos improvisados o cualquier lugar donde se destaquen cerdos para el consumo de la población. No usar heces humanas como abono orgánico en cultivos de verduras o forrajes. No usar aguas negras para regar huertos o parcelas de verduras o forrajes. Inspeccionar las lagunas de oxidación donde son tratadas las aguas negras para que no tengan salideros que lleven los huevos a los potreros o a los cultivos. Evitar el consumo de carnes de cerdo de procedencia dudosa o mal cocida. Establecer campañas de divulgación educativa relacionadas con la cisticercosis porcina, la tineasis humana y la cisticercosis humana en los centros de salud, organizaciones agrarias y escuelas tecnológicas. Con base en lo anterior, se concluye que en Colombia ha estado a la vanguardia en el estudio de la cisticercosis en todos sus aspectos, por lo que actualmente se cuenta con el conocimiento para establecer estrategias nacionales de prevención, control y en su momento de eliminación de estas enfermedades. Para ello es necesario considerar el mejoramiento y la introducción de la infraestructura sanitaria básica, así como tener programas con la participación tanto de los servicios locales de salud, regulación sanitaria y educación a la población, teniendo en cuenta que todo debe ser bajo la supervisión de un grupo interdisciplinario que ayude a manejar e inspeccionar la inocuidad de los alimentos, tanto industrialmente como en casa. Respecto a las normas de bioseguridad, de limpieza y desinfección, tanto personales como lavado de frutas, verduras, legumbres y hortalizas, porque es allí donde se adquiere el verdadero riesgo de consumir el huevo de la Taenia solium y no es el cerdo el verdadero transmisor de este parásito. La invitación que hacemos como futuros nutricionistas del consumo de carne de cerdo porque nos aporta beneficios tanto organolépticos, sensoriales y nutricionales como son las proteínas y aminoácidos esenciales, minerales como el fósforo, el hierro, el sodio, el zinc y el magnesio que ayudan y previenen dichas enfermedades a nuestros futuros pacientes.